Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Espero te encuentres excelente. Hoy vamos a hablar sobre una sesión más que te va a ayudar a crecer y entender sobre todo mejor el mercado y a tomar mejores decisiones y a operar con sobre todo claridad. Es un tema muy importante que de hecho yo lo utilizo mucho, comparto mucho, que son los soportes y resistencias más conocidos como pisos y techos. Pero antes de iniciar, déjenme ver si es que está grabando de manera correcta mi clase. A ver, creo que sí, sí. Sí está grabando de manera correcta. Perfecto, hablemos de soportes y resistencias, más conocidos como pisos y techos. Los soportes y resistencias son zonas claves, psicológicas e importantes, donde el mercado suele tocar y rebotar hacia otro nivel, y de ahí rebotar hacia otro nivel, y de ahí rebotar hacia otro nivel, y de ese nivel rebotar hacia otro nivel, y de ahí podría rebotar hacia otro nivel, etcétera, etcétera, dándote buenas oportunidades para poder comprar o vender con estrategia, seguridad y sobre todo con confianza, que es lo más importante, ¿vale? Así que presten atención, te recomiendo que consigas un cuaderno y un lapicero para que tomes apuntes de todo lo que te comparta, sobre todo para que practiques y ganes experiencia en la práctica y eso te lleve a tener buenos resultados. Vamos a hablar tema por tema. Hablemos primero sobre la resistencia, más conocido como techo. En el mundo del análisis técnico, no sé si han escuchado alguna vez, pero algunos traders dicen, oye, estamos en una zona de techo, uy, estamos en una zona de piso. Es lo mismo, soporte y resistencia, pero con otro nombre, pisos y techos. Pero ahora vamos a hablar específicamente sobre la resistencia. Chicos, resistencia es igual a techo, ya lo vamos a ver por qué, y resistencia es igual a ventas. Pero la pregunta aquí es, ¿qué es la resistencia? ¿Qué significa? ¿Para qué nos sirve? ¿Y cómo nos puede ayudar? Y aquí dice lo siguiente. La resistencia es una zona en el gráfico, es una zona del gráfico donde el precio tiende a detener su avance alcista. Uy, pongamos aquí una pausa para entender bien esto. La resistencia es una zona del gráfico donde el precio tiende a detener su avance alcista. ¿Verdad? La resistencia es una zona del gráfico que está subiendo, llega a una zona donde suele detener su camino alcista, su avance alcista, y a retroceder debido a la presión vendedora que supera a la compradora. Uy, esta data es importante. La resistencia es una zona del gráfico donde el precio tiende a detener su avance alcista y a retroceder en esas zonas, a retroceder debido a la presión vendedora que supera a la compradora. En pocas palabras, si tú encuentras una zona de resistencia, o bueno, detectas que el mercado está subiendo y llega a un nivel donde toca y rebota hacia abajo, una zona que el mercado está subiendo y frena la subida empujándolo hacia abajo, y el mercado regresa a esas mismas zonas, a esos niveles, y frena la subida y lo vuelve a botar hacia abajo, es un claro indicador de que estás en una zona de resistencia donde hay mucha presión vendedora que supera a la compradora. Y si detectas que el mercado vuelve a llegar y lo vuelve a botar hacia abajo, vuelve a rebotar en esos niveles hacia abajo porque hay mucha presión vendedora en ese nivel, estás en una zona de resistencia. Y muchos traders lo utilizamos para operar en esas zonas, en esos niveles y tomar ventas. En pocas palabras, o en otras palabras, es un nivel clave donde muchos vendedores entran en el mercado porque consideran que el precio está caro, lo que genera un rechazo o un giro hacia la baja. Si el mercado llega a ese mismo nivel nuevamente, hay altas probabilidades que siga existiendo presión vendedora que supere a los compradores y vuelva
a rebotar hacia abajo y ahí tú tengas una muy buena oportunidad para tomar una venta y tener un resultado positivo. No es tan complicado, es cuestión de entender, observar, detectar cuando el mercado está subiendo y hay una zona donde frena esa subida y lo suele botar hacia abajo, regresa a ese mismo nivel, mientras está subiendo, frena nuevamente en ese punto la subida y lo vuelve a botar hacia abajo, estás en un claro ejemplo de una zona de resistencia y podemos empezar a buscar ventas. Es más, vayamos a los ejemplos. Vayamos ejemplos, porque esto no solo es teoría. Es más, miren aquí. Miren qué bonito acá. Aquí nosotros podemos detectar claramente una zona de resistencia importante. Importante. ¿Por qué razón? Porque el mercado está subiendo. Llega a un nivel donde esa subida se llega a frenar, una zona que frena la subida y lo bota hacia abajo. Vuelve a llegar y en esa misma zona lo vuelve a frenar esa subida y lo sigue botando hacia abajo. Entonces claramente estás en una zona de resistencia donde hay mucha presión vendedora que supera a la compradora. Altas probabilidades que si regresa nuevamente a esos niveles, pues siga respetando esas zonas y esos niveles y ahí tú tengas una oportunidad para poder vender en el mercado. Y es más, si ahí hubieses tomado una ventita, pues imagínate, hubieses tenido un resultado importante. ¿De acuerdo? Eso es una zona de resistencia. Es más, busquemos otro ejemplo. Busquemos otro ejemplo. Quiero buenos ejemplos. Es más, acá hay una zona de resistencia, fíjate. Acá. Fíjate. ¿Qué cosa te das cuenta? Que el mercado está subiendo con mucha fuerza, llega a un punto, a un nivel donde el mercado frena su subida y lo bota hacia abajo. Regresa nuevamente a ese nivel, frena su subida, frena la subida y lo bota hacia abajo. Llega a ese nivel, frena la subida y lo bota hacia abajo. Estamos en una zona de resistencia importante, donde hay mucha presión vendedora que empuja el mercado hacia abajo, que supera a la presión compradora. Altas probabilidades que si regresa nuevamente a ese nivel, pues siga habiendo presión vendedora y tú puedas operar hacia la baja. Es más, si hubieses operado ahí hacia la baja, pues adivina que te hubiese llevado nuevamente un resultado exitoso. Esas son las resistencias, pero tenemos que practicar para dominar el concepto de los soportes y resistencias. En este caso la resistencia, si te das cuenta, no es complicado, no es difícil, es más sencillo de lo que parece, pero para dominarla con precisión tienes que practicar, porque mientras más lo hagas, más bueno te vuelves utilizando las resistencias. ¿Dale? Ahora pasemos a lo que son los soportes, o más conocido en el análisis técnico, piso. Soporte es igual a piso, muchos traders lo llaman piso, es lo mismo pero con otro nombre. O sea, soporte es igual a compras, resistencia es igual a ventas, soporte es igual a compras. Pero la pregunta aquí es, ¿qué es el soporte? ¿De qué nos sirve? ¿Cómo nos ayuda? ¿Y cómo lo podemos utilizar? Y yo quiero que prestes atención aquí. El soporte es una zona del gráfico donde el precio tiende a frenar su caída. Hasta ahí ya vamos entendiendo. El soporte es una zona del gráfico donde el precio tiende a frenar su caída. ¿Qué quiere decir eso? Que el mercado está cayendo, cae y llega a una zona que suele frenar esa caída que está teniendo. ¿Qué más dice? Y a rebotar al alza. O sea, no solo frena la caída, sino lo hace rebotar hacia el alza. Debido a la presión compradora que supera a la vendedora. El mercado regresa a ese nivel y vuelve a frenar esa caída, haciéndolo rebotar nuevamente hacia el alza. Entonces hay presión compradora que supera a la vendedora.
llega nuevamente a sus niveles y sigue frenando esa caída y lo sigue botando hacia arriba. Sigue frenando esa caída y lo sigue botando hacia arriba. Entonces es una zona de soporte de piso importante, donde hay mucha presión compradora. Ahora, si regresa nuevamente a esos niveles, altas probabilidades que el mercado quiera seguir respetando esas zonas, esos mismos niveles, y haciéndolo rebotar nuevamente hacia la alza. Es por eso es que nosotros decimos, en esas zonas hay presión compradora, y ahí nosotros podemos colocar nuestras operaciones hacia la alza para tener un resultado bueno, positivo y exitoso. Ahora, pasemos a los ejemplos. Es más, no es tan complicado como te estás dando cuenta. No es tan complicado. No es tan complicado. Perdemos un segundito, chicos, para ir a los ejemplos. ¿Les parece bien? Vayamos a los ejemplos. Vayamos a los ejemplos. De igual manera, si les quedan dudas, preguntas, vean nuevamente la clase para que lo entiendan a la perfección. Sobre todo si tienen alguna duda, pregunta, me pueden escribir por el privado para poder ayudarles y resolver esas dudas. ¿Listo? Ahora, aquí podemos detectar una zona de soporte importante. Nos damos cuenta que el mercado está cayendo hasta que llega a una zona donde suele frenar esa caída, haciéndolo rebotar hacia la alza. Llega nuevamente a esa zona y frena nuevamente su caída y lo hace rebotar hacia el alza. Llega nuevamente a esa misma zona, frena su caída y nuevamente lo hace rebotar hacia la alza. ¿Verdad? A ver, dame un segundito y ahora sí. Cae, llega a una zona donde frena su caída y lo hace rebotar hacia la alza. Cae nuevamente a esas zonas, a esos niveles, frena su caída y nuevamente lo hace rebotar hacia la alza. Cae nuevamente a esas zonas, frena su caída y nuevamente lo hace rebotar hacia la alza. Entonces es una zona de soporte de piso importante, donde tú dices, si el mercado regresa nuevamente a esas zonas, altas probabilidades que siga respetando esas zonas, esos mismos niveles, porque es una zona de pisos, una zona de soporte importante, donde hay mucha presión compradora que supera la vendedora, tú entras allí en una operación. Si hubieses entrado en la operación, adivina qué, hubiese tenido nuevamente un resultado positivo, un resultado exitoso. ¿Verdad? Si te das cuenta, no es tan complicado, no es tan difícil, es más sencillo de lo que parece. Pero para dominarlo tienes que practicar. Busquemos otro ejemplo. Es más, acá hay una combinación de resistencias y soportes, mira, acá. Esta es una zona de resistencia importante. Y acá también puede haber una zona de soporte, ¿no? Toca, rebota hacia arriba, toca, rebota hacia arriba, toca, rebota hacia arriba. Ahora vamos a seguir buscando un ejemplo de soporte. Uf, mira qué buen ejemplo. Mira qué buen ejemplo. Acá hay una zona de soporte, mira. Qué hermoso ejemplo. El mercado cae y llega a una zona donde frena su caída y lo hace rebotar hacia la alza. Cae nuevamente esa zona, frena su caída y lo hace rebotar hacia la alza. Hay mucha presión compradora si te das cuenta. Es una zona de pisos, una zona de soporte. O sea, altas probabilidades si regresa a esa zona, a ese mismo nivel, el mercado siga respetando porque hay presión compradora y tú tomes tu operación ahí y tengas nuevamente un resultado exitoso. Si te das cuenta, no es tan complicado, es más sencillo de lo que parece. Pero para dominarlo tienes que practicar. ¿De acuerdo? Entonces, eso serían las resistencias que lo utilizamos para tomar ventas, los soportes que lo utilizamos para tomar compras. Pero ahora, antes de finalizar, yo quiero regalarte una data, una información que te va a ayudar mucho, que te comparto de acuerdo a mi experiencia. ¿Vale? De acuerdo a mi experiencia. Si bien es cierto, estamos hablando de soportes y resistencias, ¿verdad? Es más, lo vamos a escribir acá. Soportes y resistencias. En el mundo del análisis técnico, chicos, hay algo muy cierto que dice lo siguiente: soporte pasado, resistencia futura
resistencia pasada, soporte futuro. ¿Cómo es eso? Imagínate tú que tengas o hayas detectado una zona de resistencia importante, que el mercado toca, cae, toca, cae, toca, cae, porque hay presión vendedora. Es una zona de resistencias importantes. También hay casos donde el mercado, ¡pum!, rompe esa zona, rompe ese nivel importante. Rompe ese nivel importante y no respeta como una resistencia, sino lo rompe sin respetar la presión vendedora. ¿Nos asustamos? No, para nada. Es ahí donde seguimos esta regla. Resistencia pasada, soporte futuro. Si tú detectaste en el pasado una zona de resistencia que el mercado ha respetado con precisión y lo ha roto hacia arriba, lo más probable es que esa misma zona se convierta en un soporte futuro y tú lo utilices para comprar en el mercado y continuar operando. Eso es el famoso pullback, por si ya han escuchado sobre el pullback. El pullback es resistencia pasada, soporte futuro, ¿verdad? Y lo mismo sucede con las ventas, con los soportes, pero con lado inverso, ¿no? Ya con un lado inverso. A ver, déjenme borrar esto. Imagínate tú de que estás en una zona o en un nivel importante, un nivel importante, pero que sea de soporte, ¿no? El mercado toca, rebota hacia arriba, toca, rebota hacia arriba, toca, rebota hacia arriba. Te das cuenta que es una zona de soporte de piso importante, porque está cayendo y frena su caída. Hay presión compradora en esos niveles, pero el mercado, ¡pum!, rompe esta zona de soportes importantes donde había mucha presión compradora. Lo rompe hacia abajo y lo mismo seguimos esta teoría. Soporte pasado, resistencia futura. Si en el pasado tenías una zona de soporte, lo más probable es que en el futuro esa zona respete nuevamente, pero ahora como una resistencia para que el mercado continúe su camino y ahí tú busques oportunidades, pero de vender en el mercado, ¿verdad? Y lo mismo es lo que tienes que practicar de ahora en adelante, ¿no? Porque mira, vamos a ir ahorita a buscar ejemplos parecidos a esto. Vamos a buscar ejemplos parecidos a eso. Y mira, acá hay algo importante, mira, ve. Mira, ve. ¿Qué cosa es esto? Mira, ve. Una zona de resistencia importante que, pum, rompió, y esa zona de resistencia importante lo utilizó de soporte para seguir subiendo. ¿Te diste cuenta? Zona de resistencia importante, lo rompió, lo utilizó de soporte para que siga subiendo. Importante. Vamos a seguir buscando a ver ejemplos. Vamos a ver si encontramos por aquí algún otro ejemplo. Acá mira, ve. Mira, ve. Zona de resistencia, toca, rebota hacia abajo, toca, rebota hacia abajo, está subiendo, frena la subida y lo bota hacia abajo. Una zona de resistencia, lo cual esa zona de resistencia ha sido rota, lo utilizó de soporte para que siga subiendo. ¿Te diste cuenta? Ahora, en la actualidad, como por ejemplo, en la actualidad, aquí podría haber dos zonitas. Esto podría ser una zona importante. Sí, también lo podríamos considerar, ¿no? Una zona importante de resistencias. El mercado sube, frena la subida y lo bota hacia abajo. Regresa a esa misma zona, frena su subida
frena la subida y lo bota hacia abajo, llega a esas zonas nuevamente, frena la subida y lo bota hacia abajo, una zona de resistencia es importante, que si lo llega a romper, altas probabilidades que esa zona de resistencia pasada se convierta en un soporte futuro para que continúe su camino y continúe subiendo, ¿verdad? Ahora tienes que practicar e incluso con esto ya puedes ir operando, ya puedes tomar tus primeras compras, tus primeras ventas. Pero para dominarlo, vuelvo y repito, tienes que practicar. Y si te ha quedado dudas y preguntas, mira nuevamente la clase. De igual manera, si tienes dudas, preguntas que sientes que no las puedes responder, házmelo saber por el privado, escríbeme y con mucho gusto te voy a poder ayudar. Eso sería todo conmigo, chicos, y sigamos a la cima del éxito. Les mando un fuerte abrazo. Chao, chao.